Una controversia, una dura discusión con distintos protagonistas ha desatado el proyecto de ley del sueldo mínimo, mientras el gobierno evalúa un reajuste de 5,6% propuesto por la comisión técnica convocada por el Ministerio de Hacienda. Parlamentarios de oposición manifiestan que no apoyarán una propuesta menor a los 200.000 pesos, en definitiva, como salario mínimo. Vamos a profundizar en este tema para conocer la opinión, además de la Central Unitaria de Trabajadores, sobre este proceso. Estamos junto a Bárbara Figueroa, su presidenta. Muchas gracias por estar con nosotros, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Bárbara, primero que todo, antes de entrar al detalle de la discusión, ¿ustedes valoran este gesto del gobierno, este anuncio del presidente Sebastián Piñera hace una semana? Yo creo que si esto se hubiese entendido como el cierre del proceso de la negociación 2012 y por lo tanto el cumplir el compromiso que había establecido el presidente con sus parlamentarios, con los parlamentarios de Renovación Nacional durante el proceso del año pasado, y por lo tanto como un reajuste extraordinario para luego de eso empezar el debate 2013, nosotros como Central nos hubiésemos sentido absolutamente satisfechos y hubiésemos valorado positivamente el anuncio de cadena nacional, más allá de que efectivamente nosotros hubiésemos tenido información previa de los anuncios o no, porque ahí evidentemente que nos pilló de sorpresa en términos de forma lo anunciado. Sí. Pero si esto se hubiese hecho en esos marcos, o como el adelantar el debate, no para resolverlo hoy, sino que para debatir hasta junio, nosotros evidentemente que no hubiésemos tenido ningún tipo de objeción con lo planteado por el Pero esto gobierno. No es así, en definitiva. Este es un adelantar la discusión que se da todos los años a mitad de año. Claro, pero tal como se ha expresado en las últimas semanas por el propio ministro Larraín, al parecer lo que están haciendo es adelantar el proceso de debate del salario mínimo y por lo tanto zanjarlo hoy, pero ni siquiera que incluso uno pudiera decir, bueno, debatámoslo hoy día, de marzo a marzo, y bueno, y estamos cumpliendo con los 12 meses que uno entiende debiera ser el marco del debate de reajuste, pero incluso han llegado a decir que esto comienza hoy y ya no se debate hasta junio del 2014 prácticamente. O sea, estamos hablando de zanjar un debate sobre salario mínimo que va a tener un impacto en 16 meses, lo que a nuestro entender es absolutamente inconsistente, insostenible además por la realidad en la que estamos viviendo los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo aquellos que hoy día deben vivir con el salario mínimo, que no resiste poder pensar en un reajuste que sea a un año y meses. Ahora, entrando ya en el debate más técnico, en el de las cifras, este 5,6% ustedes dicen que es insuficiente. ¿A cuánto debería ascender entonces este reajuste? Bueno, nosotros lo hemos expresado, mantenemos la posición que el año pasado levantara con mucha fuerza la Central en torno a los 250.000 pesos, pero entendiendo que ahí son dos debates en el fondo. Cuando nosotros hablamos de los 250.000 pesos, lo que estamos diciendo es que tiene que haber un piso salarial mínimo o base, que no podría ser inferior a 250.000 pesos, porque incluso así, si pensáramos en un núcleo familiar de 3, 4 personas y nosotros tuviéramos como horizonte que el salario mínimo a ti te permitiera superar la línea de la pobreza, debiéramos estar sobre los 300.000 pesos. Entonces, pero con justicia uno puede decir un piso salarial base de 250. Que equivale a un reajuste de 30%. ¿Es fiable? El equivalente, o sea, es que por eso te digo, por eso digo, no, es que yo creo que hay que distinguir dos cosas. El debate técnico es un debate necesario, importante, pero que no puede demarcar el debate político. Porque aquí lo de fondo es, ¿existe o no existe voluntad política de los gobiernos y de los actores que estamos involucrados en avanzar hacia un reajuste salarial que le permita mejor calidad de vida a los trabajadores, mayor poder adquisitivo e incentivo hacia la búsqueda de trabajo? ¿Eso es lo que queremos, sí o no? Si no es así, no encubramos ese debate que es de voluntades políticas tras los argumentos técnicos. Nosotros no estamos en contra de los técnicos, no es que no puedan estar. No se puede omitir esa parte. Pero nadie puede decirle a un comité de expertos que en 48 horas levante una propuesta sobre la base ya de un piso que está marcado. El presidente de la República dijo vamos a plantear un salario mínimo que supere los 200.000 pesos. ¿Qué está proponiendo hoy día el comité de expertos? Entonces, casi 204.000. Claro. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Crónica de una muerte anunciada. O sea, la política ya estaba resuelta. Y lo que está haciendo el comité de expertos es reafirmar una política, esa política, es validar la política, pero no es hacer un debate. Pero lo que están haciendo es validar lo que el gobierno quería, y por lo tanto en ese marco yo creo que es una ofensa a la inteligencia de cualquiera de nosotros tratar de hacernos creer que es el debate técnico el que hoy día está poniendo las reglas. Hoy día lo que está poniendo las reglas es el debate de la voluntad política que el gobierno no tiene con los trabajadores y trabajadoras. Pero ustedes tuvieron la posibilidad de estar en ese comité.
técnico. Nosotros participamos del comité de expertos en la mesa, en la comisión técnica, que es distinta a la de hoy día, porque se han incorporado más actores. Claro. Entonces, en ese momento nosotros participamos, 2010-2011. ¿Por qué nos retiramos en su momento? Porque ese comité estaba citado para entregar insumos en el debate o en la negociación político-sindical. Y lo que finalmente ocurrió es que terminó estableciendo parámetros y fórmulas para establecer el salario mínimo. Y en esas condiciones nosotros nos retiramos porque no íbamos a aceptar que fueran los elementos técnicos los que demarcaran la frontera y el horizonte. ¿Y por qué no? Respecto de ¿Por qué no definirlo por medio de parámetros técnicos, considerando la relevancia y la implicancia que puede tener un aumento del salario mínimo en la generación de empleo, que es el principal argumento que dan los economistas cuando se habla de este tema? Porque lo técnico siempre tiene un soporte detrás. Nadie hace posiciones técnicas ni en economía ni en ningún área, solo sobre la base de buscar el antecedente. Parten de un piso, parten de una lógica, parten de un sustento, una idea, un proyecto, una plataforma, una ideología. No existe el argumento técnico limpio, neutral, absolutamente. Entonces, no es que eso no pueda estar, siempre puede estar. Pero pongamos sobre la mesa lo que realmente tenemos que discutir hoy día. ¿Y qué es lo que hay que discutir? Hay voluntad política hoy real por parte del gobierno, los actores hemos dicho que sí, para avanzar en un salario mínimo que le permita a los trabajadores tener mejor calidad de vida, superar la línea de la pobreza y también tener mayor poder adquisitivo y a través de eso darle dinamismo a la economía nacional. ¿Estamos dispuestos a hacer ese debate? Yo creo que el gobierno no está dispuesto a hacer el debate y se escuda en una actitud, a mi parecer, un tanto cobarde, en los técnicos para decir, ellos me validan. Eso en lógica tiene un nombre, eso se llama falacia de autoridad. Es en el fondo decir, lo dice esta persona, no soy yo, lo dice este libro, lo dice este economista, pero finalmente es una política, yo insisto, que ya venía prefigurada. A mí me parece complejo, además, porque eso de alguna manera invalida lo que son los comités técnicos, porque finalmente lo que tú tienes ahí es una casi instrumentalización de los analistas, una instrumentalización de los técnicos, de los expertos, en función de una política que, insisto, ya estaba resuelta. Entonces no nos mintamos entre nosotros. Yo insisto, a mí me ofende, digamos, es como que si yo fuera tonta cuando me dicen, no, es que esto lo tienen que decir los técnicos, tenemos que verlo así, porque en 48 horas no estamos haciendo el debate de fondo. Entonces, pero Bárbara, dejemos de lado a los técnicos entonces y tomemos como referencia y como fuente de argumentos a quienes son los que generan el empleo y pagan precisamente ese salario mínimo, a las pymes. Sí. Ellos dicen que sí se verían afectados precisamente por un aumento de sueldo mínimo demasiado grande. Ustedes plantean un reajuste de un 30%, llegar casi a 250.000 pesos. Yo me imagino que eso tendría un impacto efectivamente para una pyme que quizás sea una carga que no podría soportar. No, sin duda. O sea, acá hay que hacer... Por eso nosotros también hemos dicho que el debate no es solo con un actor, que es protagonista, que somos los trabajadores y trabajadoras, sino también con el mundo de la micro, pequeña, mediana empresa y el gran empresariado. Yo creo que como contraparte. Uno no debiera tener dilema en que esos espacios de debate amplio se establecieran. Pero así como hay sectores de la CONAPYME que han expresado esa posición que señalaba, también hay sectores dentro de la propia CONAPYME y de CONUPIA que han sido muy tajantes en decir, mire, es posible avanzar en un sueldo mínimo mayor, siempre y cuando el Estado entregue un subsidio decreciente que le permita a ellos hoy día hacer contención de esta mayor inversión, de este mayor gasto. ¿Por qué? ¿Y por qué se dice decreciente? Porque ellos dicen, esto es un círculo virtuoso. Si hoy día el Estado me subsidia, me entrega un soporte para poder pagar un salario mínimo mayor, ese trabajador con esa plata, ¿qué es lo que va a hacer? Va a consumir. ¿A quién abastece principalmente el mundo de la pyme? Abastecen principalmente el mercado nacional, no son los grandes exportadores, no van sus productos no es que salgan del país, se quedan aquí dentro, o sea, por lo tanto son parte de la demanda nacional. Trabajador que tiene mayor poder adquisitivo es trabajador que consume más. ¿Qué consume? Producto nacional. ¿Quiénes sostienen ese producto nacional? Las pymes. Las pymes con mejores ingresos, con mejores ganancias, van a poder sostener por sí solas un salario mínimo mayor. Y por eso el subsidio del Estado debiera ser decreciente. Y además, con el plus agregado de que las micro, pequeña y mediana empresas sostienen el 80% del empleo en nuestro país. Por lo tanto, por ese lado también le da mucho más dinamismo a la posibilidad de acceder no solo a empleo, sino que a un mejor empleo, a un empleo de calidad, que hoy día no está garantizado en nuestro país. Bárbara, en ese sentido,
¿Esta propuesta de llegar a los 250.000 pesos sería una especie de saldar una deuda histórica, creen ustedes? Sí. Y de ahí en más empezar con estos reajustes anuales. Sí, por eso nosotros hemos precisado y hemos dicho, aquí estamos hablando de dos debates en uno, lamentablemente. Uno tiene que ver con esto, con la deuda de arrastre. Hay que recordar que durante la dictadura, durante 5 años, mientras Hernán Vigi era ministro de Hacienda, el salario mínimo no se reajustó. Por lo tanto, más allá de los reajustes posteriores, tú tienes una deuda de arrastre que no se ha saldado. Y por otro lado, no solo considerando el IPC, tú puedes determinar que el trabajador efectivamente tiene mayor poder adquisitivo, porque ahí debieras medir elementos como la canasta básica de alimentos, que es algo que a ti te permite ver el real impacto del reajuste del salario. Sí. Por lo tanto, si uno considera esos dos elementos, evidentemente que tendrías que avanzar en un piso salarial mejor. ¿Pero qué significa eso? Es un piso salarial base de 250.000 pesos. Y sobre esa base, debatir reajuste de 8, de 9, de 10, de 6, de 7%. Pero sobre la base de, efectivamente, saldar una deuda que se tiene con los trabajadores y las trabajadoras. Bárbara, ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir por la CUT en el marco de esta discusión sobre este salario mínimo, de esta discusión adelantada, esta discusión política? ¿Están evaluando algún paso en concreto, quizás alguna medida de fuerza para presionar el debate? Bueno, nosotros le hemos solicitado a todas nuestras filiales y a nuestros gremios, a nuestras organizaciones afiliadas, que se pronuncien, que hagan asambleas, que debatan sobre este tema y que nos declaremos además en estado de alerta por esta situación. Pues nos parece que por forma y fondo, como el gobierno ha abordado esto, ha sido tremendamente errático. Finalmente ha permitido que un debate que podría haber sido de una tremenda trascendencia en torno a la política salarial, hoy día se enturbie y se ensucie incluso con el ciclo electoral, y por lo tanto eso es complejo. Y por otro lado estamos haciendo acciones, ya nos reunimos con CONUPIE, con quienes dimos una conferencia de prensa el jueves pasado. Estamos además trabajando hoy día una reunión con los partidos de la oposición para expresarles nuestra posición, para poder debatir con ellos y que eso también tenga un impacto en el debate parlamentario. Y nos vamos a reunir con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo para poder intercambiar algunas ideas. Sabemos que estamos muy lejos en las posiciones y yo espero que ese no sea un espacio formal donde se nos invite para que se nos diga, mira, esto ya está resuelto, pero queremos escuchar su voz para que después nadie nos diga que no lo escuchamos. Entonces yo esperaría que eso fuera con un poquito más de respeto y de prudencia también en la estatura del Estado. Perfecto. Y por lo tanto esperamos que el proyecto tampoco sea enviado ni mañana ni pasado, sino que tenga un poco más de holgura para hacer el debate con todos los elementos y no solo sobre la urgencia de subir 1.000, 2.000 o 3.000 pesos más, que tienen un impacto no más allá de 200 pesos en el valor hora. Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, muchas gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos a que sigan en la sintonía de CNN Chile, vienen más informaciones, no se vayan.